Ubaldo va a plantear un problema fundamental que yo creo que ha estado subyacente o revoloteando en los problemas planteados por la etnografía militar cuando hablábamos de Marruecos y preguntábamos por Francia, porque no hay que olvidar que Francia, la República de la Libertad, Igualdad y Fraternidad, forjó un imperio colonial de los más potentes y desde un punto de vista España era o dictaduras o esos valores no eran los dominantes en las políticas españolas, pero en Francia sí que lo eran. Y entonces eso siempre supone una serie de contradicciones cuyos orígenes va a explicarnos muy bien Ubaldo con el caso de Haití. Muchas gracias. Ubaldo, tienes toda la palabra. Buenas tardes o buenos días. Se me oye, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Yo voy a tratar de leer un poco el trabajo porque, bueno, pues tengo aquí relativamente bastantes cosas y no quiero pues enrollarme con una cosa y dejarlo un poco, el conjunto de lo que quiero decir, un poco oscuro. Bueno, la revolución haitiana, que es un fenómeno que está muy de moda en la investigación, sobre todo de historiadores de la cultura francesa y de historiadores del colonialismo y todo este tipo de cosas. Esta revolución tuvo un momento, después de haberse producido, en que fue ocultada, digamos, de alguna manera por los propios historiadores y ahora se ha puesto otra vez bastante delante de la atención de los investigadores. La revolución empieza con un levantamiento de los esclavos haitianos que se inaugura con una ceremonia religiosa que se llama la ceremonia de Bois Caimán, en donde uno de los primeros líderes, Bowman, llama a las armas a los reunidos diciendo en creol: escuchad la libertad, ella habla en el corazón de todos. En esta reunión se dice que el rey, fijaros bien, una figura mitológica africana, ha ofrecido 3 días libres a la semana sin trabajo en las plantaciones. Empiezan a luchar contra los propietarios de la tierra, los colonos franceses, y a continuación se queman las plantaciones de azúcar y estos esclavos se parapetan en las montañas. En este levantamiento se lucha contra la esclavitud y la defensa de la libertad universal. Todo esto tiene lugar en agosto de 1791. El siguiente acontecimiento tiene lugar en 1793. El siguiente acontecimiento que yo quiero analizar. Se produce una confrontación entre los colonos franceses y los esclavos haitianos en la que defienden la misma libertad. Aquí se produce una coalición entre los comisarios Sontonax y Paul Beren, defendiendo la misma libertad que defendían los esclavos. Ellos actúan en base a ideas de origen africano, congolés, sobre la libertad de los reyes que los van a ayudar a defenderlas. De hecho, cuando el comisario dice que los esclavos lo habían propuesto como un rey en nombre de la República para terminar la guerra contra sus enemigos, cuando esto se convirtió en un conflicto entre esclavitud y libertad, muchos de los esclavos abrazaron la República. Esta revolución triunfante trae consigo la emancipación por parte de la Convención de la República Francesa. La tesis fundamental sería que la lucha contra la esclavitud y la aparición de la idea de la libertad como motor se produce en base a unas ideas africanas, de tal manera que estas son la base de la destrucción de otro tipo de ideologías sobre la esclavitud, ausencia de libertad, que estaban presentes en las colonias francesas, en Francia misma y en otros colonialismos. Por todo ello, se debe admitir que la revolución de los esclavos haitianos es la primera que trae consigo la destrucción de la esclavitud y la aparición de la libertad, que es llevada a cabo por medio de los mismos esclavos. El problema que se abordar en el trabajo que sigue y a continuación puede plantearse con unas palabras de David Gegus. Decía que la cuestión de cómo evitar los peligros paralelos de exotizar u occidentalizar los esclavos para imaginar las actitudes y creencias de hace más de 200 años sigue siendo el problema más difícil de analizar al que se enfrentaron los historiadores de la revolución haitiana.
Es de agradecer esta afirmación llamándola prudencia de Gegos, que normalmente no es demasiado prudente. Durante los 5, ahora quiero plantear algunos problemas fundamentales que para mí pueden explicar parte del fenómeno de la revolución, que son problemas demográficos. Durante los 5 años anteriores al levantamiento que comienza la revolución de los esclavos, la colonia absorbe casi dos quintos, fijaros bien, de todos los africanos que fueron traídos a las Américas, rompiendo todos los récords para el comercio atlántico de los esclavos. Sin duda alguna es posible fijarse únicamente en un principio, en la demografía del tráfico de esclavos, para entender en parte por qué se produjo una revolución haitiana y no en otro sitio. Si nos preguntamos por una cifra plausible de la que se puede partir, se presenta una observación del investigador o etnólogo, podríamos llamar, del siglo XVIII, Moreau de Saint-Méry, que afirma que la población de Saint-Domingue era como se llamaba Haití en aquel tiempo, estaba compuesta por 40.000 blancos, 28.000 gente libre de color y 452.000 esclavos. Fijaros la diferencia. La pequeña comunidad blanca estaba unida por una solidaridad racial por las líneas de clase. Se da una tensión y división entre los colonos del azúcar y los colonos del café. Por una parte estaban los petits blancs, o los blancos pequeños o blancos pobres, que era un grupo amorfo de gente que incluía administradores de fincas, artesanos, comerciantes o vendedores ambulantes. Los colonos blancos o Grand Blanc, que frecuentemente eran asentistas que vivían en Francia, esto es muy importante, y tenían administradores, capataces, etcétera, que organizaban las plantaciones. Esto era muy frecuente entre los colonos del azúcar. En contraposición a las plantaciones de azúcar, había otras menos provechosas y secundarias. Se trata de las explotaciones de café, índigo o algodón, que representaban una clase diferente de la de los colonos del azúcar. Otro grupo, que no es de los blancos, es la población de la gente libre de color, que era muy grande desde el número de la gente y sobre todo por su riqueza. Esto es lo que alguna gente llama los mulatos, que es una palabra hoy día que está rechazada y tachada absolutamente porque es una palabra absolutamente racista. La existencia de este grupo numeroso es un fenómeno típico del Caribe dominado por Francia. Saint-Domingue representa el ejemplo más claro de este fenómeno. Aquí las les gens de couleur libre eran más numerosas que los blancos e incluían colonos ricos y cultivados, entre los que estaban personas que incluso habían estudiado en Francia. Las personas libres de color eran más numerosas que los blancos, en 2 de las 3 provincias de Saint-Domingue. En Saint-Domingue, cualquier persona con un antepasado negro estaba sometida a una discriminación humillante. Los no blancos estaban apartados de las profesiones o de los oficios públicos e incluso se daban prohibiciones de vestirse de un modo elegante, llevar armas en la ciudad o sentarse en los bancos en la iglesia o en el teatro. Se trata de una categoría legal y no de una clase dentro de la cual los blancos libres tenían una situación muy ambigua. Muchos de ellos eran poseedores de esclavos o los perseguían. Esto era llevado a cabo a través de su dominio o empleo en la policía rural o la milicia colonial. Este dominio y el control del boom del café hacía que su riqueza y números aumentaran. Los terceros sería la población esclava de Saint-Domingue, era con diferencia la más grande del Caribe. Parece claro que el tamaño de los esclavos de Saint-Domingue era más o menos el doble de la población esclava de Jamaica, que también era muy grande y se consideraba el epítome de la población numerosa. De acuerdo con algunos inventarios sobre el número de esclavos, se transportaron 685.000 esclavos a Saint-Domingue durante el siglo XVIII. A partir de la mitad de 1780, el número de africanos importados por año alcanza los 30.000 o 40.000 en el caso de Haití. Es muy difícil conocer exactamente el número de esclavos transportados a Saint-Domingue, pero se puede estimar entre 850.000 y 1 millón. En este caso utilizamos otra estimación diferente de la anterior. No es difícil imaginar la brutalidad del trato a los esclavos. Laurent Dubois, que es un investigador muy famoso de Haití, afirma muy exactamente que dominados por la ganancia a corto plazo y sin ningún problema de tipo humanitario, los administradores calculaban que obligar a trabajar a los esclavos con la mayor dureza, disminuyendo gastos en comida, vestido y cuidados médicos, era mucho más provechoso que tratarlos de manera que su población creciera. Obligaban a los esclavos a trabajar hasta la muerte,
estrictamente, y los reemplazaban comprando otros en África, porque con un trato como este la población esclava no crecía. El propio Dubois ofrece una estimación y toma como inicio del argumento la observación de Arlette Gautier, que es un libro precioso que recomiendo a todo el mundo, que se llaman Las Hermanas de la Soledad. Dice ella que una mujer en 1782, fíjense, afirmaba que los esclavos estaban siempre muriendo. La mitad de los esclavos que llegaban de África morirán a los pocos días. Los niños también morían en gran cantidad, llegando al 50% en algunas plantaciones, y la tasa de nacimiento se encontraba alrededor del 3%. Todo esto trae consigo que, como el propio Dubois dice y otros muchos autores subrayan con razón, la mayoría de los esclavos en Saint-Domingue habían nacido en África. Esta observación la toma Dubois de Moreau, ese que decíamos que era el explorador o etnólogo del siglo XVIII. Lo que se puede considerar como cultura africana, en donde, aunque no se puede decir de ninguna manera que puede ser considerada como algo homogéneo, hay ciertos elementos que pueden ser considerados comunes y además existen problemas de aglomeración. Esto quiere decir que hay grupos de personas africanas que tienen un origen geográfico común, entre ellas se da un cierto fenómeno de compartir una herencia cultural. Uno de los fenómenos de aglomeración más conocidos es el de los congoleños. A este respecto conviene subrayar algo que tiene bastante interés. Cuando el tráfico de esclavos se extiende en el Atlántico a lo largo del siglo XVIII, la África Central del Oeste, el África Central del Oeste es el sitio donde está el Congo, se convirtió en la fuente más grande de esclavos que se llevaban a América. Estos esclavos se consiguen por incursiones de los portugueses en el interior, que parten del puerto de Luanda por las guerras civiles en el Reino del Congo y por los reinos que capturaban esclavos o que los reciben como tributo de zonas del interior. En Saint-Domingue esta población se designa con el nombre de Congos, con K. Yo he podido encontrar y entablar una amistad relativamente grande con un señor, Marc Guerrier, que conocí en un viaje a Haití y estuvimos hablando bastante tiempo. Él me dijo que él era Congo. Al ver que yo no entendía nada, me explicó que él era descendiente de unas poblaciones que habían venido de allí en el siglo XVIII. También me dijo que hacía unos 25 años estaba perseguido por Duvalier y se marchó al Congo, Lualaba y Kinshasa. Él me decía que iba de vuelta al Congo y allí encontró trabajo en una zona remota de la frontera y pudo trabajar en la oficina de la aduana. Siempre me insistía que lo trataron muy bien porque eran hermanos. Los congos se convirtieron al final del siglo XVIII en el grupo mayoritario africano en Haití. En una situación tan brutal y explotadora como la que tenían en las plantaciones, surge la religión con los elementos que traen con ellos y ella crea un espacio de libertad y un entorno de opresión. Como subraya muy bien Dubois, que observa que la religión ofrece este espacio de liberación de la esclavitud y ayuda a establecer los fundamentos de la revuelta o revolución que eventualmente trajo libertad completa a los esclavos. La religión, aunque no se puede identificar de todo con ella, pues quiere decir en gran medida vudú. Otros dos elementos importantísimos son la idea de la realeza, que traen consigo los congoleños y que se convierte en una idea general entre los esclavos de Saint-Domingue, y también las técnicas de la guerra. Son muy importantes los esclavos congoleños, que constituyen una cantidad mayoritaria, como ya decíamos, en donde se produce una importación muy importante de esclavos, que se calcula en 40.000 al año. Estos esclavos eran veteranos de las guerras del Congo, como muy bien explica Thornton, que es el investigador que estudia todo este fenómeno. También hay otro trabajo de Christine Mobley que dice que la mayoría de los que se llamaban congos venían de la costa de Loango y de la selva tropical de Mayombe, en donde estas guerras o luchas tenían lugar. Aunque los congos eran muy importantes, no solo en la ideología y técnica de la guerra, que va a ser central a la hora de aprovechar la ocasión de luchar por la libertad, como después va a ser posible en la revolución haitiana, además de los esclavos que procedían de la bahía de Benín eran numerosos. Moreau de Saint-Méry cita más de 15 grupos étnicos de estos esclavos. Esto indica una cualidad muy importante de la sociedad de Saint-Domingue en el siglo XVIII. Se trata de una sociedad muy volátil que da la impresión que parte de lo que se ha dicho, de no compartir de una manera masiva una cultura común ni un lenguaje o religión. Esto no puede ser exagerado porque es evidente que hay elementos comunes y además se da un contacto de unos pueblos con otros, que produce asimilaciones. De hecho, en el caso de Saint-Domingue encontramos una ideología de la
realeza, la primera cosa. La segunda cosa, encontramos el vudú o vodún, o la organización de la guerra, que está muy extendida en algunos momentos, como vamos a ver. Otra de ellas, muy extendida entre los congos, como entre los inmigrantes africanos en España en este momento, es la de la transmutación o la vuelta de los espíritus de los muertos a su lugar de origen una vez que los inmigrantes mueren y la misma creencia aparece en el Haití del siglo XVIII. Quizás más importante que todo esto sea lo que dice John Henry González, mientras que las plantaciones de Norteamérica que producían tabaco, arroz, índigo o algodón normalmente explotaban a sus esclavos de una manera menos intensiva y trataban de la lenta emergencia histórica de lazos sociales paternalistas para atenuar y organizar el conflicto subterráneo entre unos esclavos y los amos, los colonos del azúcar de Saint-Domingue recurrían más veces a la fuerza bruta. Este sistema de plantación era tan mortífero y tan dependiente de la importación fresca de los esclavos y en la continua coerción, que una vez que se rompe la sociedad en partes por la violencia de la insurrección, era imposible reconstruirla. De todas maneras, hay que volver a las cuestiones demográficas. Tomamos los datos básicos de la obra de James McClellan. En 1789-1790, la población de Haití estaba constituida por 32.000 personas blancas, 28.000 gente libre de color y 500.000 esclavos. La cifra de los esclavos está un poco baja, en otras estimaciones se llega a considerar 650.000 o más. La población de Saint-Domingue no empezó a aumentar de una manera sustantiva hasta después de 1700. La población de los esclavos aumentó de una manera continua a través de los 1700, aumentando muchísimo en la década de 1780-1790. No olviden ustedes que la revolución haitiana comienza en el año 1791 y esto indica que hay una correlación clarísima entre crecimiento demográfico de los esclavos y revolución de los esclavos. De todas maneras, para el desarrollo de nuestro trabajo es importante la observación de que debido a la enorme mortalidad de los esclavos, entre ellos, de hecho, se produce un fenómeno muy interesante que ha sido subrayado anteriormente. Los esclavos se reemplazan comprando otros en África. Por esta razón, tanto al final del siglo XVIII como en épocas anteriores, la cultura africana se va transmitiendo continuamente a los esclavos de la isla, de una manera fresca, con material vivo. Con ello podemos responder, al menos provisionalmente, con la afirmación de la importancia de la cultura que se renueva constantemente en la revolución haitiana. Los blancos aumentan en un principio con un crecimiento moderado y con un aumento un poco mayor hacia 1773. Los libres de color empiezan a aumentar de una manera dramática a partir de este mismo año, por lo que casi llegan a tener las mismas magnitudes que los blancos. La revolución, breves observaciones. La revolución haitiana comienza en agosto de 1791. En las reuniones previas era fundamental la presencia de los esclavos organizadores, que eran los capataces y cocheros. Se trata efectivamente de los esclavos que estaban claramente en relación los unos con los otros. Hubo bastantes reuniones preparatorias, entre ellas la más importante fue una reunión en la plantación Lenormand y posteriormente viene la reunión de Bois Caimán. Esta es la descripción que ofrece algo que el doctor Antoine Dalmat, que era un médico, escribe en 1793, 2 años escasamente después del 1791, y que representa el documento más antiguo que tenemos de esta descripción. En él se habla del plan planteado por los esclavos y dice que antes de la reunión de la plantación Lenormand, los esclavos tienen una reunión en la que se da una suerte de celebración o sacrificio en medio de una zona boscosa que se llama el Caimán, en el cual los negros se juntan en gran número. Un cerdo negro entero, rodeado de fetiches y cargado de ofrendas bizarras, era sacrificado al todopoderoso espíritu de la raza negra. Las ceremonias religiosas que acompañan la matanza del cerdo son típicas de los africanos, como era el deseo de beber su sangre y como era el valor de obtener algunos de los pelos como una suerte de talismán que piensan que los hacen invulnerables. Era natural que una cosa tan primitiva e ignorante empiece este terrible ataque con ritos supersticiosos de una religión absurda y deseosa de sangre. Como se puede observar, aunque la descripción parece que es aceptable, Dalmat no tiene ninguna simpatía ni comprensión por los acontecimientos que describe.
Una semana después del levantamiento original, los colonos franceses estiman que hay 10.000 esclavos en armas. Dentro de este mes, más o menos, 200 plantaciones de azúcar y 1.200 fincas de café eran tomadas por los insurgentes. Pero lo más importante son los elementos de la cultura africana que están presentes en estos acontecimientos. Es muy importante el vudú, en la ceremonia inaugural del Bois Caïman, que es un fenómeno religioso que llega a Saint-Domingue desde Dahomey. También es central la idea de la realeza. Los insurgentes afirman que el rey les ha prometido 3 días de descanso del trabajo en las plantaciones para trabajar en sus pequeños huertos. De alguna manera aquí se presenta una exigencia de la distribución del trabajo y de la propiedad muy importante. Desde el principio de la insurrección, los insurgentes presentaban demandas sobre la libertad. Un grupo de insurgentes, preguntado por un oficial francés por sus exigencias, respondieron que ellos estaban dispuestos a morir antes de someterse sin una promesa de libertad, porque la libertad para los insurgentes es el bien fundamental. Por último, hay que subrayar la idea de que el rey va a ser el que va a traer algún tipo de bien, ya sea la riqueza, la libertad u otros bienes. Como ya hemos dicho, se trata de una idea del rey originaria del Congo. Desde aquí se interpreta la figura del rey como alguien que trae beneficios. Cuando se habla del rey es difícil concretar en qué consiste. Macaya, un líder insurgente que decía: yo soy el súbdito de 3 reyes, del rey del Congo, señor de todos los negros, del rey de Francia, que representa a mi padre, del rey de España, que representa a mi madre. Estos 3 reyes son los descendientes de aquellos que, guiados por una estrella, vinieron a adorar a Dios hecho hombre. Como dice el autor de donde tomamos este texto, Macaya reafirma su combinación de convicciones religiosas y monárquicas. Macaya era un esclavo fundamental en la revolución. Y quiero hacer una observación sobre el último tema que quiero tratar. Es sobre la evolución de la esclavitud. En septiembre de 1792 llegan a Saint-Domingue François Polverel y Léger-Félicité Sonthonax, que son nombrados comisionados por la Comisión Civil Nacional. De alguna manera, cuando se produce la crisis de 20 de junio de 1973, que corre el peligro de desbordarlos, toman sobre sí mismos emancipar a los esclavos sin que los animase a ello el gobierno revolucionario de Francia. Sonthonax rápidamente pudo convencerse de que con los blancos no se podía contar. El primer problema con el que se encuentran es que los esclavos hablan mucho más de religión y realeza que de esclavitud. La población negra de Saint-Domingue no comparte los sentimientos antirreligiosos de los jacobinos franceses, lo cual no sorprende. El vudú mezcla sincrética de creencias y rituales que los esclavos han creado en la colonia, era central en la cultura negra y tenía un papel fundamental en unir a los insurgentes. Poco a poco Sonthonax se da cuenta de que si quiere formar un ejército, es más, si quiere tener el apoyo de los esclavos, tiene que ofrecer algo que ellos soliciten. Ellos parecen solicitar la libertad. Esto es lo que ofrecen los esclavos y de primera intención intentan ofrecérsela. Ante ello, los esclavos parecen no fiarse y ante una situación como esta, Sonthonax ofrece un decreto en 1793 en el que proclama, artículo primero, la Declaración de los Derechos del Ciudadano será impresa, pública y presentada en todas partes por las autoridades municipales en las ciudades y pueblos y por los jefes militares en los campamentos. Artículo segundo. Todos los negros y la gente de sangre mezclada que están esclavizados en el presente se declaran libres y disfrutarán de los derechos que pertenecen a la ciudadanía francesa. Hay mucha gente que ha interpretado estas frases de Sonthonax, que como veis son fundamentales, como si fueran una invención suya y una observación que se le ocurra a él. Nada de esto es verdad. Sonthonax hace estas afirmaciones porque se ve obligado por la fuerza de los esclavos que le plantearon este problema, que si no planteaba así el problema de la libertad, lo iban a echar de allí y lo iban a dejar abandonado de alguna manera. Pero lo que es más importante es que posteriormente, en 1794, por influjo del propio Sonthonax y por los delegados de Saint-Domingue, que son enviados a la Convención de la República Francesa, que son
Louis Dufay, Jean-Baptiste Bellay y Jean-Baptiste Mills. Es importantísimo Jean-Baptiste Bellay, que es un esclavo que después su patrono lo libera y que se convierte hasta en miembro, de alguna manera, del Parlamento. Y estos tres haitianos que van a la reunión de la convención son los que, en el fondo, imponen lo que en este momento les voy a decir. Y dicen: la Convención Nacional declara la esclavitud negra abolida en todas las colonias. En consecuencia, decreta que todos los hombres, independientemente de su color, que están domiciliados en las colonias, son ciudadanos franceses y disfrutan de todos los derechos garantizados por la Constitución. Aunque a veces se piensa que Sonthonax publica su decreto personal y apoya el decreto de la Convención por su coraje, no cabe la menor duda que por detrás están los esclavos que, con su presión demográfica y sus intereses, hacen posible y que envían a Dufay, Bellay y Mills a defender este decreto. Y con esto termino.